Te vimos por primera vez en la Romareda y ya han pasado 20 años y la de grandes hitos que hemos vivido en el deporte aragonés. La verdad es que sí, un 25 de febrero fue aquello, con un melenudo César Lainez, que luego cambió de look claramente, un Real Zaragoza-Barcelona. Fíjate lo que han cambiado las cosas, porque por desgracia ninguno de los dos equipos aragoneses que ahora están en el fútbol de élite juega en primera división. Hemos contado muchas cosas porque han pasado muchas cosas y porque además, como creo de verdad que somos parte de la vida de los aragoneses, pues hemos vivido con ellos los éxitos y los sinsabores deportivos, que también los ha habido y por desgracia últimamente muchos más. Son 20 años yo creo que inolvidables, que nos han hecho crecer, ser más conscientes de lo que es nuestra tierra a todos, en el deporte concretamente, que es mi faceta, mucho más, y conocer palmo a palmo un Aragón que es maravilloso y que hemos podido enseñar a todo el mundo. Y que quizá, por ejemplo, el fútbol o el baloncesto, que ahora está con estas chicas tan arriba, llega más al público, pero quizá esos deportes más minoritarios que también se juegan, pues descubrir al Badahuesca, pues otros deportes que no se ven tanto en la tele nacional, que están ahí y que también los cubrimos. Sin duda, y yo eso sí que me parece una parte muy importante, porque cuando se habla de que Aragón Televisión vertebra el territorio, creo que es así, además lo creo firmemente, y que hemos dado visibilidad, porque desde luego se la merecían a deportistas y deportes, equipos y deportistas individuales que no la tenían, y su esfuerzo, su entrega absoluta y en muchísimos casos sus éxitos eran prácticamente desconocidos, y ahora los conocemos, son parte de nuestro día a día, los vemos habitualmente, allá donde están ellos estamos nosotros. Creo que se lo merecían y creo que tiene el reconocimiento que tiene todo ciudadano aragonés por el hecho de tener una televisión autonómica pegada prácticamente todo el día a ellos. Que podamos celebrarlo con ellos. Muchísimas gracias, Pedro. No me quiero dejar otra de las caras conocidas de la cadena. Blanca Liso, buenos días. Muy buenos días. Has crecido en Aragón TV, como lo hemos hecho todos, pero quizá un poco siguiendo esos pasos que hemos ido dando, has participado en millones de programas de la cadena, de unas caras más reconocidas. ¿Cómo has vivido tú estos 20 años? También te vemos en estos murales. Sí, la verdad que estos murales son muy bonitos, pero también es como, uy, mira, qué joven estaba, ¿no? Esta persona, o fíjate cuánto tiempo ha pasado de esto, pero eso es muy bonito, ver que cómo hemos cambiado, cómo hemos evolucionado, pero sobre todo darnos cuenta de que al fin y al cabo nos sigue moviendo lo mismo, ¿no? En la línea de lo que decía Pedro, fomentar y poner en valor nuestras tradiciones, nuestro folclore, nuestros pueblos, nuestra agricultura, todo eso, verlo al otro lado de la pantalla, yo creo que nos hace que nos sintamos muy orgullosos y hace que todavía sea más grande, ¿no? Que nos hace muy grandes como aragoneses. A mí me encanta que aquí se resume muy bien lo que hemos sido, lo que somos y sobre todo, ¿no? Lo que todavía podemos llegar a ser, Pedro, que quién sabe si no podemos subir, ¿no? De división.